Buenas jóvenes, en esta oportunidad vamos a estudiar un ejercicios de recta tangente y recta normal a una curva en un punto. Dice así: considere la ecuación de la curva de ecuación seno de x menos y igual 2x menos y al cuadrado y el punto 0,0. Determine la ecuación de la recta tangente y la recta normal al punto indicado, en el punto indicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cuestionamiento de que si ese punto 0,0 es punto de tangencia. Entonces vamos a ver, para llegar a probar eso, debemos, como en este caso tenemos x y y, una función en términos de x y y, sustituir tanto 0 para x como para y, no porque tengan que ser iguales, sino porque el ejercicio se presta para eso. Entonces pondríamos seno de 0 menos 0, 2 por 0 menos 0 al cuadrado, que claramente va a quedar 0 igual a 0, que esto obviamente es verdadero. Entonces, por lo tanto, 0,0 es punto de tangencia. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? De que este 0, que es el x, se transforma en a, y este 0, que sería el y, se transforma en f de a, que sería f de 0, que claramente es 0. Eso porque recordemos que el punto de tangencia es f, f de a. Entonces, vamos a construir la ecuación de la recta tangente. En términos generales, esa ecuación tiene la forma y menos f de a igual f' de a x menos a. Claramente ya conocemos el valor de a. Y menos f de 0 igual a f' de 0 igual a x menos 0. Trabajando un poquito, quería y menos 0, f' de 0 es la incógnita porque no la conocemos, y aquí quedaría multiplicado simplemente por x, porque x menos 0 es x. Entonces recordemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto A, o también visto de esta otra perspectiva, que para indicar que es la evaluación. Más que todo porque tenemos una curva implícita, entonces no tenemos f', no tenemos y', entonces vamos a averiguarlo. Ese sería usando derivación implícita, diferencial. Aquí sería seno de x menos y del lado derecho, sería igual la indicación de la derivación implícita, que sería con 2x menos y cuadrado. Entonces derivamos. En el caso de la derivada de seno es sencilla porque la derivada de seno es coseno. En el caso de la y, su derivada es 1. Pero como estamos en términos del diferencial de x, sería 1 por y', que sería y'. Entonces todo bien. Aquí sería derivada de 2x es 2. Derivada del y cuadrado sería 2y, pero por la derivación implícita, como estamos en términos de x, sería y'. Entonces ahí está. Ahora agrupamos los que tienen y' de un solo lado, que sería menos y' más 2y' por y', y el 2 menos el coseno. Entonces, ahora sacamos un y' factor común, nos queda 2y menos 1 y 2 menos coseno. Eso queda ahí, 2 menos coseno, disculpen, sobre 2y menos 1. Entonces ahora sí ya podemos hacer la sustitución que necesitábamos aquí. Vamos a traernos esto de acá, porque recordemos que andábamos trabajando esto de aquí. Entonces ocupábamos la y' evaluada. Entonces esto sería y' evaluada en 0,0 sería 2 menos coseno de 0 sobre 2 por 0 menos 1. Y esto nos va a dar menos 1. Fácilmente verificable en la calculadora. 2 menos coseno de 0, 2 por 0 menos 1. Entonces si nos da menos 1, entonces aquí quedaría que la recta tangente va a quedar y, porque y menos 0 es y,
menos 1 por x, que eso va a ser al fin y al cabo y menos x, y igual a menos x. Y ahora la recta normal es más sencilla porque ya hicimos el brete pesado, que es y menos f de a igual a menos 1 sobre f' de a x menos a, que sería y menos f de 0 menos 1 sobre f' de 0 x menos 0. Entonces aquí nos va a quedar y menos 0 menos 1 sobre menos 1, y aquí nos va a quedar simplemente multiplicando x. Y entonces la recta normal va a ser su ecuación y igual x, porque 1 menos, entre menos 1 es 1 positivo y por x queda x, y y menos 0 es y. Con eso concluimos el ejercicio.